Hermanos, en el mensaje anterior, ¿verdad? Estamos en esta serie Sufriendo hacia la Gloria, basada en la primera epístola del apóstol Pedro. Vimos la semana pasada que Pedro nos dijo que vamos a sufrir. No es si vas a sufrir, sino más bien cuándo vas a sufrir, porque el sufrimiento vendrá. Y Pedro nos dijo que si vamos a sufrir, que suframos, mis hermanos, por hacer lo bueno, no por hacer lo malo. Ambos, el creyente y el no creyente, sufren. Pero el uno sufre por hacer malas consecuencias, sus malas decisiones, pero el otro sufre por hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Vimos la semana pasada que Pedro enfatizó dos cosas y dijo: vivir una vida santa es bueno. Defender la fe con mansedumbre y reverencia, eso es bueno. Hagamos estas cosas, iglesia. Y ahora Pedro, en estos versículos a los cuales hoy vamos a ver, nos va a mostrar cómo Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Cómo Cristo es nuestro modelo a seguir, uno que fue un injuriado, mas no respondió. Uno que fue llamado mentiroso y un blasfemo, pero en vez de reaccionar de la misma manera, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Iglesia, Jesucristo es el máximo ejemplo de alguien que sufrió injustamente. Jesucristo sufrió inmerecidamente, pero siguió confiando en Dios el Padre durante todo el proceso. De hecho, cuando Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, la copa era la ira de Dios que Él iba a tener que beber por ti y por mí. Él dijo: que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre era de que Él sufriera. Y Él confió en el plan y en el propósito de Dios a través del sufrimiento, por lo cual a través de Él que sufrió, vino la salvación a toda la humanidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, gracias Cristo Jesús. El mensaje, iglesia, de hoy tiene de tema: Jesús, el siervo sufriente y exaltado. Digan conmigo: Jesús, el siervo sufriente y exaltado. Abran conmigo sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, y hoy vamos a concluir con el capítulo 3. Ya solo nos faltan 2 capítulos más. Espero que esta epístola está siendo de bendición para sus almas, como es para la mía. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 22. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. ¿Lo tienen todos? Dice: porque también Cristo, ¿qué dice ahí? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús, el siervo sufriente y exaltado. Leamos el verso 18 y miren lo que dice: porque también Cristo padeció, porque también Cristo sufrió. La palabra padecer, sufrir, en el
griego es una palabra que se dice Pasco, y quiero que vayan conmigo a Hebreos, al libro de Hebreos, en donde encontramos esta misma palabra, Pasco, Hebreos 2:18. Miren lo que dice. Hebreos 2:18. ¿Lo tienen? Dice, pues en cuanto Él mismo, está refiriéndose de Jesucristo, pues en cuanto Jesús mismo, ¿qué dice ahí? Padeció, sufrió, Pasco, siendo ¿qué? Tentado, probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, a través de este versículo que leemos en el libro de Hebreos, entendemos, hermanos, que Jesucristo también tuvo que sufrir hacia la gloria. Hermanos, déjame decirte que en este caminar hacia la gloria, porque vamos a sufrir para llegar a la eternidad, no estamos solos. Jesucristo, mis hermanos, es el mayor ejemplo por experiencia, no solo por palabras, sino Él mismo sufrió hacia la gloria. Jesucristo es el mayor ejemplo de alguien que padeció y sufrió por hacer la voluntad del Padre. Amén. Hermanos, hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre, obedecer las Escrituras muchas veces es difícil. Requiere muchas veces una valentía. Como Dios le dijo a Josué, sé fuerte y valiente, pero yo estaré contigo. Hacer la voluntad de Dios, mis hermanos, muchas veces es difícil, requiere una valentía, requiere un esfuerzo, requiere una plena confianza y fe en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos, una plena confianza en Él. Uno de los padres apostólicos, ¿quién eran los padres apostólicos? Ellos eran un grupo de líderes y autores cristianos que vivieron en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Se cree que la mayoría de los padres apostólicos conocían personalmente a los apóstoles o eran maestros de estudiantes que estudiaron bajo los apóstoles. Entonces, hay un padre apostólico que se llama Clemente de Roma, y él escribió una carta, mis hermanos, escribió una carta a los Corintios, no es inspirada, pero más es un documento importante. Él vivió, Clemente de Roma vivió, mis hermanos, en el tiempo de Nerón. Pablo y Pedro murieron durante el reinado del emperador Nerón, mas Clemente vivió a través de este momento difícil, y no solo eso, sino también vivió en la época del emperador Tito, que iba a venir a destruir el templo y cumplir la profecía que Jesucristo había dicho a sus 12 discípulos, que ninguna piedra quedará sobre otra piedra. Y este padre apostólico dijo en su carta, habiendo visto este sufrimiento que los cristianos iban a padecer, él dijo, los justos fueron perseguidos, pero fue por los inicuos. Fueron encarcelados, pero fue por los impíos. Fueron apedreados por los transgresores. Fueron muertos por los que habían concebido celos detestables e injustos. Sufriendo estas cosas, él dijo, pero lo soportaron con nobleza. Tú y yo, al hacer la voluntad, vendrán sufrimientos, pero al igual que la generación de la iglesia primitiva, tú y yo hemos sido llamados a también soportarlo con nobleza, pues también tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos tenían. También tenemos el mismo Salvador que ellos tenían. Clemente dijo, hombres abominables y llenos de toda maldad fueron conmovidos a tal grado de ira que trajeron sufrimiento cruel. Hemos entendido cómo sufrieron los cristianos en esos tiempos. Los tiraban a animales salvajes, los metían en los juegos para que los matasen.
los encendían en fuego para alumbrar las noches. Dijo, ellos sufrieron cosas crueles sobre aquellos que sirvieron a Dios con un propósito santo e intachable. Perseguían a los que servían al Señor. Dice, sin saber que el Altísimo es el campeón y protector de ellos. Clemente siguió diciendo, pero los que perseveraron con paciencia, en confianza, heredaron gloria y honra. Fueron exaltados. Y Dios registró sus nombres en su memoria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que dijo Clemente, el que vio todo este sufrimiento. Él vivió y vio tanta crueldad hacia los cristianos, pero habla en su carta y testifica cómo muchos cristianos pudieron soportarlo con nobleza, aún hasta la muerte. Cómo muchos cristianos perseveraron en confianza, entregando sus vidas por Cristo literalmente, creyendo en esta palabra que aquí está escrita. No tirando la toalla, no abandonando la fe, no renunciando a Cristo para salvar sus propias vidas, sino confiaron en que Dios estaba en control. Y déjame decirte, iglesia, que nosotros no somos diferentes a esa generación. Nosotros también tendremos que perseverar y confiar en Dios, puestos la mirada en Cristo Jesús, pase lo que pase. En el sufrimiento muchos quieren tirar la toalla, esconderse, pero Dios nos ha llamado a pararnos firmes y seguir caminando hacia Él, aún más. Y miren lo que dice el verso 18. Porque también Cristo padeció. Tú no estás solo. Nuestro Salvador sabe lo que estamos pasando. Dice, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, a Jesucristo, por lo que Él vino a hacer por nosotros? Amén. Ese versículo nos dice que Él murió por nuestros pecados, el justo por el no justo. Hermanos, el libro de Isaías, capítulo 53, de hecho, se llama el pasaje el siervo sufriente. En Isaías, capítulo 53, versos 1 al 4, dice que Jesucristo sufrió por nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos hemos pecado, mis hermanos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, buscando lo que pensaba era bueno, mas rechazando lo que es perfecto. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amen. Jesucristo, mis hermanos, sufrió, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. El pecado nos separa de Dios. Sin separates us from God. Y hasta que tú reconozcas y aborrezcas el pecado en tu vida, mis hermanos, hasta entonces no encontrarás necesidad de un Salvador. Hasta que tú entiendas que eres pobre en espíritu sin Dios, hasta entonces no buscarás de Dios. Quiero tomar un tiempo, mis hermanos, y recordarte que apartados de Jesús, nada podemos hacer, nada podéis hacer. La vida no tiene sentido sin Cristo. No hay dirección. Vamos como vagabundos en la tierra, sin propósito. Pero con Cristo la vida tiene mucho sentido, tiene propósito, tiene un destino y tiene la gloria.
Por lo cual, si tú no le has entregado tu vida al Señor o estás dudando de tu fe, te invito a que le entregues tu vida al Señor. Que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados y sigues sus pasos, pues Él es la verdad. Él es el camino, la vida y la verdad. Pero ahora, quiero que noten algo, todo eso ya lo saben. ¿Por qué es que Pedro nos habla aquí en esta porción específicamente? ¿Por qué Pedro aquí se toma el tiempo de hablarnos de la muerte de Jesucristo? ¿Por qué es que Pedro nos habla aquí acerca de la muerte de Jesús? Aquí en este verso, si lo tomamos exclusivamente, el verso 18, aquí este verso vemos el mensaje del Evangelio. Pero ¿por qué está Pedro mencionando la muerte de Cristo dentro del contexto de sufrimiento a la cual estamos? Quiero recordarles que la audiencia de Pedro ya todos son creyentes. Pedro le estaba escribiendo esto a los santos que están dispersados en Asia Menor. ¿Por qué les está dando este mensaje del Evangelio si ya son creyentes? Déjame decirte que el punto de Pedro aquí no es dar el Evangelio, sino usar el sufrimiento de Jesucristo como ejemplo para nosotros a los que vamos a sufrir. Porque es que Pedro menciona este padecimiento de Jesucristo. Iglesia, Pedro aquí nos está mostrando el viaje de sufrimiento de Jesucristo hacia la gloria. Nos está mostrando cómo Jesucristo mismo sufrió hacia la gloria. Él descendió, vivió, padeció y sufrió. Cada paso fue un paso sufrido en su camino, en su viaje hacia la cruz. Jesús sufrió hacia la gloria. Si Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, el anciano de días, el justo, sufrió en esta tierra, ¿acaso no crees que nosotros, sus hijos, también sufriremos aquí en esta tierra? Si Jesucristo sufrió hacia la gloria, tú y yo también vamos a sufrir hacia la gloria. So, no creas el que te dijo, si te conviertes cristiano, tu vida va a mejorar. Va a mejorar espiritualmente. Claro que sí. Una vida en abundancia en el espíritu. Gozo, paz, alegría. Todo eso, claro que sí. Mas el mundo te va a empezar a perseguir. Pero lo contamos, mis hermanos, un placer para sufrir por el reino de Dios. Si Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, sufrió, nosotros también vamos a sufrir hacia la gloria. Entonces Pedro le está diciendo a su audiencia, no te asombres cuando empieces a sufrir. Señor Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si estoy haciendo tu voluntad, si estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer, ¿por qué estoy sufriendo? Porque Jesucristo sufrió. Y tú y yo no somos la excepción. Vamos a sufrir. Mis hermanos, cuando prediques de Cristo y te empiecen a criticar, cuando tú hables la verdad y muchos te consideran un blasfemo y un falso, cuando tú vives en santidad y el mundo te rechaza y te persigue por ello, no te asombres, sino dale gloria a Dios, porque Jesucristo dijo, bienaventurados los que sufren por mi causa, bienaventurados a los que son perseguidos por mi nombre. Aleluya, hay recompensa en los cielos por el que se mantiene firme bajo el sufrimiento. Jesucristo mismo sufrió hacia la gloria. Así que, mis hermanos, no te asombres cuando empieces a sufrir, cuando empiezas a caminar en santidad. No te asombres que cuando venga el sufrimiento por tú hacer lo correcto, que eso no te aleje de la fe. Muchos cristianos empiezan a vivir por Cristo, viene el sufrimiento y se quieren alejar de la fe. Ese es momento clave e indicación de que estás haciendo algo para la gloria de Dios. Y es tiempo de confiar y meterte aún más. Que cuando venga el sufrimiento, que eso no venga y te aparte de Dios. Porque estamos entendiendo ahora
a través de estos mensajes, que para eso fuimos llamados. Jesucristo se manifestó a Pablo y le dijo, le mostraré lo que él sufrirá por mi nombre. Eso aplica para nosotros también. Miren lo que dice el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí la palabra predicar es una palabra que en el griego se dice kiruso. Kiruso significa proclamar en voz alta. Anunciar significa dar a conocer. Jesucristo fue a estos espíritu en el griego es una palabra que se dice neuma, pero aquí dice neumasin, o sea, es plural. Y eso es muy importante porque en el Nuevo Testamento, cuando encuentras todo uso de neumasin en el plural para decir espíritus, siempre está describiendo a ángeles. Siempre. Y aquí vemos que son ángeles que están, ¿qué? Encarcelados. En la literatura judía y la tradición judía, basados y de acuerdo al libro de Enoch y al libro de Jubileos, los judíos, mis hermanos, para los judíos, ellos toman la posición que estos espíritus encarcelados son los seres mencionados en Génesis capítulo 6, versos 1 al 4. No sé si has leído esa porción en donde habla de que habían gigantes, hombres de renombre. De hecho, en el hebreo, estos hombres gigantes, guerreros de la antigüedad, lo traduce como Nefilim. Nefilim significa los caídos. Entonces, se está refiriendo a ángeles caídos que tomaron forma de hombre, ¿pero para qué? ¿Por qué estos ángeles caídos descendieron a nuestra esfera humana y tomaron forma de hombre y empezaron a meterse con las hijas de los hombres? Recuérdense en Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, el primer evangelio que menciona que Dios le dijo a la serpiente, de la mujer vendrá el que te herirá la cabeza. ¿Cuántos se recuerdan de esa profecía? Le dijo, de la mujer, de la simiente de la mujer vendrá el que tú le herirás el calcañar, mas él te aplastará, te destruirá, te va a derrotar la cabeza. Los demonios dijeron, bueno, entendemos que de una mujer va a venir el que va a destruir a nuestro gran líder Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar esto? Vamos a meternos en las mujeres para evitar el nacimiento de Jesucristo. Pero hubo un hombre y una mujer, un hombre llamado Noé con su esposa, que se mantuvieron firmes y no cedieron a tales cosas. Pero Satanás quería destruir y evitar el nacimiento de Jesucristo. Pero gracias a Dios que hubieron hombres fieles aún en esa época, aunque solo eran 8, pero se pararon firme para la gloria de Dios cuando todo el mundo estaba de mal a peor. Dios nos ha llamado a nosotros a pararnos firmes, aunque seamos unos solo cuantos, aunque muchos se abandonen y se conviertan apóstatas y regresen al mundo, se deleiten en el mundo y aunque están gozando, pareciera, mas serán destruidos. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra y soportar el sufrimiento que venga, porque de eso depende nuestra gloria. Así que, iglesia, mantente firme en estos tiempos. No dejes que nadie te desvíe de la verdad. Vayan conmigo a Judas, el libro antes de Apocalipsis. Judas verso 6. Miren lo que dice. Judas capítulo 6. Dice,
y a los ángeles, y se está refiriendo en este caso a demonios, que no guardaron su, ¿qué dice? Dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su esfera angelical, su esfera espiritual la abandonaron. Los ha guardado Dios bajo ¿qué? Oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Mis hermanos, Jesucristo fue y proclamó, fue a decirle a estos espíritus malignos y malvados, fue a declararle a todos estos espíritus a que se opusieron a él, a los que se opusieron y rechazaron su reinado, a los que trataron de destruir su creación e interrumpir su nacimiento. Él fue a ellos para proclamar en alta voz, anunciarles y darles a conocer su gran victoria sobre ellos mismos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Déjame decirte porque eso es muy importante para ti y para mí. A través de este versículo, mis hermanos, podemos entender que el viaje de Jesucristo hacia la cruz no solo fue por nuestros pecados. Fue por nuestros pecados, pero no solo fue por nuestros pecados, sino a través de este versículo podemos entender, mis hermanos, que fue una lucha. Mientras Jesucristo cargaba la cruz, Él estaba cargando nuestros pecados, pero no solo eso, sino había una gran oposición y una gran batalla celestial contra todo poder demoníaca. También fue una lucha, una batalla espiritual contra Satanás y todo su ejército demoníaca contra Jesucristo. Mas Él pudo vencer. Miren lo que dice 1 de Juan 3:8. Miren lo que dice 1 de Juan 3:8. ¿Lo tienen? Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué dice? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En la cruz Él no solo está reconciliándonos con Dios el Padre, sino estaba derrotando a Satanás mismo. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2 verso 15. ¿Lo tienen? Colosenses 2:15, miren lo que dice. Y despojando a los ¿qué? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo Jesús en la cruz, mis hermanos. Cristo Jesús, la obra en la cruz, no solo pagó nuestra deuda, sino también desarmó, despojó y derrotó a Satanás y su ejército para siempre. Una vez sufrió por los injustos. Es por eso que cuando estamos en Jesucristo, ya nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo presente, ni principados, ni potestades, ni la muerte te puede hacer nada, ni te puede separar de Jesucristo, porque Él ya venció. Él ya derrotó a Satanás y a la muerte. Ellos ya no tienen poder sobre ti cuando estás en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando estés sufriendo, acércate a Jesucristo. Cuando estés llorando, confía en Jesucristo. Cuando estés agonizando, abraza a Jesucristo, pues en Él está la victoria. En Él está la victoria. Déjame decirte que cuando tú sufres,
Al igual que el Hijo sufrió por hacer la voluntad de Dios, cuando tú sufres por hacer la voluntad de Dios, déjame decirte, es porque tú también estás en medio de una guerra espiritual. Cuando tú, mis hermanos, estás sufriendo por hacer la voluntad de Dios, no creas que solo es el hombre contra ti. Es Satanás y sus demonios tratando de estancar lo que tú quieres hacer para el Señor. Se me viene un ejemplo ahorita. En California, el gobernador liberal de California está atacando la iglesia de un siervo fiel, de un pastor fiel que se llama John MacArthur. Le está diciendo que cierres. Le puso restricciones imposibles cumplir. Básicamente para estancar el ministerio. Pero él se mantiene firme. Él se mantiene fuerte, aunque está sufriendo. ¿Ustedes no creen que esto es una batalla espiritual también? ¿Ustedes no creen que hay demonios y Satanás detrás de eso, influenciando y tratando de impedir la iglesia que haga lo que tenga que hacer? Pero es cuando tenemos que recordarnos de estos pasajes que Satanás y sus demonios ya están derrotados. Si Jesucristo vive en mí y Él derrotó a los demonios, entonces yo también ya tengo la victoria. Es simplemente de mantenerme firme, seguir viviendo su palabra y dejar los resultados a Dios. Él hará lo que Él tiene que hacer. Eso no está en mi control. Eso no está en mi decir. Mas algo tengo que hacer y es vivir su palabra. Lo demás Dios se encargará. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que si por tu predicar a Jesucristo, por tu vivir en santidad, empiezas a sufrir, no te alejes, acércate a Jesucristo. Si estás llorando, confía en Jesucristo. Si te están poniendo a muerte y estás agonizando, abraza a Jesucristo, pues Él tiene ya la victoria. Hay una batalla espiritual, una guerra espiritual, al igual que Jesucristo al tomar la cruz, hubo una guerra espiritual. Tú cuando haces la voluntad de Dios, también habrá una guerra espiritual. O no se han asombrado o no se han fijado que cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, como que las cosas empiezan a ir mal. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, quieres venir a la iglesia, quieres hacer tantas cosas por Dios, de repente como que las cosas se empiezan a cerrar. ¿Acaso no crees que Satanás está detrás de eso? Claro que sí, pero cuando tú quieres hacerme el mal, todo se abre. Como que nada está pasando. Sigue a Jesucristo. Amén. Estaba escuchando una canción en YouTube y me puse ahí a leer los comentarios y me cautivó algo que alguien puso y decía: si Satanás te empieza a recordarte de tu pasado, recuérdale su futuro. Si Satanás te empieza a tratar de estancar y recordarte de tu pasado, que tú no puedes, que tú fuiste esto, que tú fuiste lo otro, recuérdale su futuro, lo que le espera. Porque Él ya está derrotado, mis hermanos. No dejes que Satanás te influencie tu mente. Mantente firme en el poder de Jesucristo, a la cual Él derrotó a Satanás. Miren lo que dice el verso 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Voy a leer otra vez. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba, ¿qué dice ahí? La paciencia de Dios en los días de Noé. Iglesia, ¿quieres saber por qué Dios aún no ha regresado? ¿Quieren saber por qué Dios aún no ha venido? El verso nos dice: porque de la misma forma que esperaba la paciencia en los días de Noé, también Dios ahora en el presente, de acuerdo a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros. Pacientes, macrotumia. Macrotumia. Tumia es sufrir. Macro es grande. Jesús sufre grandemente tanta injusticia esperando de que lleguen al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué es que Jesucristo no ha regresado? Es porque Él quiere que más personas entreguen su vida a Cristo Jesús. Y quiere saber por qué todavía nos tiene a nosotros, su iglesia, a los que ya le entregamos su vida. ¿Saben por qué? Porque todavía nos tiene a nosotros, sus redimidos, aquí en esta tierra, en este mundo, aunque por un breve momento tengamos que sufrir. ¿Por qué nos tiene Dios ahorita? ¿Por qué no nos lleva ya a su presencia? Señor Dios, ven ya el rapto, llévanos. Pero ¿por qué todavía no lo hace? Tiene un propósito con el mundo para que más se añaden, y tiene un propósito para nosotros, para que también tú y yo seamos un Noé en estos tiempos, como Él lo fue en su tiempo. Que tú y yo seamos un Noé. ¿Qué hizo Noé en esos tiempos? A pesar de construir la arca. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice que Noé fue un predicador de justicia. Fue un predicador de justicia. ¿Qué fue su mensaje? ¿Qué fue el mensaje a la cual Noé predicó en esa época? De que Dios va a destruir al mundo. Viene un juicio y Dios va a destruir al mundo con un gran diluvio. Y he aquí, la salvación entra a esta arca y se salvó. Ese fue su mensaje, un mensaje muy similar a la de nosotros. En vez que la arca, Cristo es la salvación. Y en vez de un diluvio, es su ira que viene sobre la tierra. Pero fue un mensaje muy similar. Arrepiéntete, vuélvete a Jesucristo. Porque si no te regresas a Jesucristo, viene un juicio que te va a destruir. Mas Dios quiere que tú seas salvo. Entra en la arca. Vemos aquí muchas similaridades. El arca, Dios, cuando ves en Génesis capítulo 6, Dios le da instrucciones específicas a Noé cómo construir la arca. Y le dice que el arca solo tendrá una puerta. Noten esto, el arca, si lees otra vez Génesis 6, no tenía ventanas, no tenía nada. Dios le dijo, solo tendrá una puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Entonces, Noé predicó en su época, en su tiempo, en donde la maldad había llegado hasta los cielos, de tal manera que Dios dijo, me arrepiento de haber creado la humanidad. Imagínense qué tan mal eran los tiempos. Aún no hemos llegado en esos tiempos presentemente. Llegará cuando Satanás empiece a controlar la tierra como lo hicieron los demonios en ese tiempo. También Satanás vendrá aquí en la carne y empezará a causar una gran maldad. Gloria a Dios que ya no estaremos ahí, porque entraremos y entramos por la puerta. Mas todo aquel que se queda por no querer confiar en este mensaje, se quedará y sufrirá la ira de Dios. Así que tú todavía estás a tiempo. Entrégale tu vida a Cristo Jesús. Pero Noé predicó. Noé en esos tiempos fue y predicó y dijo, vengan todos, arrepiéntanse de sus pecados, porque viene un juicio para este mundo. Noé dijo, viene un diluvio, viene algo que se llama lluvia, que va a destruir toda la tierra, mas Dios ha dado la forma de salvación. Entren en esta arca. ¿Ustedes no creen que Noé sufrió al predicar este mensaje? ¿Ustedes no creen que Noé sufrió al decir algo que el mundo aún no había visto?
Sin duda Noé sufrió. Sin duda fue perseguido. Sin duda se burlaron de él. Sin duda lo empezaron a perseguir. Estoy leyendo ahorita el libro de Jeremías. Y Jeremías, ¿qué es lo que él anunció? Que viene un ejército y va a destruir el templo y nos va a matar a todos si no nos arrepentimos. ¿Ustedes creen que escucharon el mensaje? Claro que no. Se convirtieron más rebeliones y en vez querían matar al verdadero profeta y querían los profetas que solo les decían todo va a estar bien. Todo no viene destrucción, Dios está con nosotros. Era el falso mensaje. Mas Jeremías empezó a predicar que viene una destrucción y si no te arrepientes y si no te entregas a los babilonios, tú vas a morir. Y lo querían matar por ello. A nadie les usa estos mensajes. Mas es ese mensaje el que aparta los verdaderos creyentes con los que no son creyentes. Es necesario predicar la verdadera palabra de Dios. Aunque seamos unos cuantos, no importa. No importa. Solo fueron 8 en ese tiempo. Para Dios lo que no importa son los números, es fidelidad. Es lo que Dios quiere. Sin duda Noé sufrió, sin duda fue perseguido. Si querían matar a Jeremías por predicar eso, créanme que también quisieron matar a Noé, aunque el pasaje no nos dice, pero indirectamente lo podemos analizar. Mas él siguió confiando en Dios. Eso es fe. Él tuvo que confiar en Dios. Él nunca había visto lluvia, no había llovido en ese entonces. El mundo de seguro se burló de su mensaje. ¿De qué estás hablando? Llamaron su mensaje de sin duda una locura. Llover, agua, va a llenar hasta el monte más grande. Estás loco, eso nunca ha pasado. Cuando les decimos al mundo que nacimos de una naturaleza pecaminosa y que vamos a ir al infierno, por lo cual se tienen que arrepentir, o si no, serán destruidos, nos dicen, what? You're crazy. Estás loco. Esos son mitos de la antigüedad. Mas esta palabra sigue permaneciendo aún en esta generación. Cree en esta palabra. Para el mundo, este mensaje es una locura. Mas para nosotros es poder para salvación. Amén. Llamaron su mensaje una locura. Mas él no se avergonzó de ese mensaje. En vez confió en ese mensaje, por lo cual él y su casa fueron salvos. No rechaces este mensaje, pues es salvación para todo aquel que en ella confía. Iglesia, ¿qué nos toca a nosotros entonces hacer en nuestra generación? ¿Qué nos toca a nosotros hacer en esta generación? De hacer lo que Noé hizo, de ir y predicar las buenas nuevas, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Declarar cómo Dios ha cambiado tu vida. Dile a tu familia, al que aún no es creyente. Dile a tus amigos que aún no creen en el Señor. El arrepentimiento, diles, predícales el arrepentimiento y deja todos los demás resultados a Dios. Ya vamos a concluir. Miren lo que dice en versos 21 al 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Para hacer un breve énfasis, muchos se aferran a este verso y dicen el bautismo es lo que te salva, o necesitas bautizarte para que seas salvo. El mismo capítulo, el mismo verso nos dice que nos está refiriendo a agua física que solo limpia tu cuerpo. Miren lo que dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Él no se está refiriendo a un bautismo de agua aquí físicamente como un baño, sino como la de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Noten esto, hay muchos bautizados que no son creyentes y ponen su fe en ello. De hecho, por eso la Iglesia Católica lo practica.
De hecho, bautizan a los niños como infantes para que sean justificados. Cuando la justificación solo viene a través de la fe, como enseña Romanos 4 y 5. Por la resurrección de Jesucristo. Dice, quien habiendo subido al ¿qué? Al cielo, la gloria, ahora está a la diestra ¿de quién? De Dios, y a Él están ¿qué? Sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesucristo, mis hermanos, murió, pero luego resucitó. Luego de resucitar, ascendió al Padre. Y no solo ascendió, sino ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Dios le ha dado dominio sobre toda cosa. Jesucristo, mis hermanos, sufrió hacia la gloria y fue exaltado en la gloria. Jesús se sometió al Padre, sufrió por hacer la voluntad del Padre y también fue exaltado por el Padre. El sufrimiento de Jesucristo trajo salvación a nosotros. Y tu sufrimiento por hacer lo bueno, déjame decirte que también tiene un propósito. Cuando tú sufres por hacer la causa de Jesucristo, también tiene un propósito. A la misma manera que el sufrimiento de Cristo trajo frutos, también tu sufrimiento dará frutos si sufres bien, si te mantienes firme. Si corres bien, tú también serás exaltado y coronado por el Padre. Así que no regresemos atrás. Recuerden el contexto de la epístola. ¿Por qué Pedro les está diciendo todo esto? Porque iban a venir tiempos difíciles. Y quería recordarles que Jesucristo sufrió y fue exaltado. Y no tiró la toalla. Así que no abandones el camino. Venga lo que venga, no abandones el camino. Si mueres, seremos revivificados. Estamos en victoria. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra.